Profesoras, compañeros, nuestro grupo compuesto por Catherine Montoya, Yanara da Oliveira, Juan Pablo González y yo, Álvaro Sandoval, vamos a presentar la enfermedad artritis reumatoide. La artritis reumatoide sería una enfermedad autoinmune crónica de carácter inflamatorio. Mayormente existe una frecuencia de pacientes de 40 a 60 años que presentan esta enfermedad. Lo otro es que el sexo femenino es mucho más frecuente, con una razón de 3 a 1 de entre mujeres y hombres. La prevalencia global va entre un 0,5 y 1% de la población adulta, donde en el sur de Europa mayormente hay 16,5 casos por 100.000 habitantes y 29 casos por 100.000 habitantes. En Chile no es muy diferente. Tenemos una prevalencia cercana al 0,5% de la población nacional, que mayormente sería una incidencia de 26 pacientes cada 100.000 habitantes. Y entre un 5 y un 20% de estos no responden a un tratamiento convencional de lo que ya es conocido. Ahora bien, la etiología es desconocida. Mayormente se podían considerar que existen algunas causas que podían generar esta enfermedad. Hay que considerar que hay factores genéticos como ambientales, lo cual podría ser incidencia en la enfermedad de la artritis reumatoide. Hay un 60% de los casos son factores genéticos y familiares afectados que elevan este riesgo. ¿Qué significa esto? Se sabe en cierto punto que familiares que tienen artritis reumatoide podría favorecer a familiares posteriores que tengan esta enfermedad. También se ha visto que existen enfermedades infecciosas en las cuales algunos bacterias intestinales y virus pueden favorecer la aparición de la artritis. Sobre todo hay una que sería la gingivitis, que se encuentra obviamente en los dientes, que podría favorecer la aparición de la artritis reumatoide. También, considerando obviamente, porque tiene una gran incidencia en el sexo femenino, la disminución del nivel de estrógenos durante el posparto y la menopausia reducen este efecto protector de esta hormona, lo cual podría obviamente generar la enfermedad. También existen exposición a contaminantes. Muchas veces son metales y minerales como el amiato que desencadenan reacciones autoinmunes que son susceptibles obviamente al paciente. También el uso del tabaco puede generar ese desencadenamiento de las reacciones autoinmunes. Lo otro también se considera la obesidad. En estas personas, aun cuando la obesidad no podría generar la enfermedad, sí le aumenta la probabilidad de tener esta patología, porque la grasa que se acumula en el cuerpo del paciente libera estas proteínas que favorecen la inflamación del paciente. Ahora bien, ¿de qué manera afecta la artritis reumatoide? Mayormente es en las articulaciones, que son las extremidades. Aquí podemos ver la imagen, que podemos ver en ciertos puntos donde están las articulaciones, donde puede afectar la enfermedad. Existen, por lo tanto, la inflamación sinovial en cada una de estas, de lo cual se genera finalmente la destrucción del cartílago y el hueso y la deformidad articular, que es lo que podemos ver acá en la imagen de la mano, en lo cual podemos ver un curso progresivo que al final hace un daño articular irreversible y genera una incapacidad funcional que obviamente es el deterioro de la vida. Podemos ver que se ve una deformidad en el pulgar que se llama ojal, y también deviaciones cubitales de articulaciones metacarpofalángicas y deformidad del cuello de cisne de los dedos. Significa mayormente es que las manos empiezan a ponerse rígidas y se empiezan a deformar en cada una de las articulaciones. Aquí podemos ver la imagen, como muy común dentro de los esquemas de la artritis reumatoide, que se puede ver la articulación, ambos huesos están unidos, empieza a haber un daño porque se empieza una pérdida de espacio en la articulación, lo cual genera obviamente dolor, erosión del hueso y destrucción del cartílago. Ahora, ¿cómo se puede saber que una persona puede tener artritis reumatoide? Primero hay signos y síntomas que se pueden saber antes y después de declarar la enfermedad. Podemos ver que existe una rigidez matutina, mayormente de 1 hora. Eso significa que hay un dolor y un entumecimiento tanto de las articulaciones como de los huesos, por lo tanto es difícil moverse al levantarse. Las articulaciones en algunos casos se sienten calientes, sensibles y rígidas. Muchas veces algunos pacientes sienten calor en los codos, como si fuese una picazón de algún insecto, o en su defecto como si se hubiera sido clavado por algún fierro caliente. En ese caso no dura más de 1 hora. También el dolor articular en ambos lados. ¿Qué significa esto? Que si duelen las muñecas serían las dos al mismo tiempo, si duelen las rodillas las dos al mismo tiempo. Por lo tanto es simétrico el dolor. A menudo obviamente se ven inflamadas, podemos ver
el paciente puede observar de que en tanto sus tobillos como en las rodillas se puede ver que existe una inflamación alrededor de ellos. También se pierde el rango de movimiento y se deforman, que es lo que habíamos mencionado antes, por lo tanto ya no puede hacer un movimiento normal, sino que está detenido por el dolor. Y la fatiga, que mayormente se refiere al cansancio, que es como un cansancio general, que la persona no puede moverse y por lo tanto siente que necesita estar sentado más que en movimiento. Ahora, hay otros síntomas relacionados, otros signos que pueden considerarse como una asociación a esta enfermedad, que sería el dolor torácico al respirar, resequedad en los ojos y boca, que también puede ser relacionado con el síndrome de Sjögren, ardor, picazón y secreción del ojo. Eso es muy importante porque aun cuando es poco común, es un signo de que puede ser un inicio de esta enfermedad. Y también obviamente observan los nódulos en la piel, que sería la inflamación en las articulaciones, el entumecimiento, hormigueo y ardor, tanto de los pies como de las manos, y una dificultad para dormir, que eso es un gran punto, porque se observa que también estas personas poseen un insomnio bien marcado. Ahora, considerando todos estos signos, nosotros tenemos que saber cómo, de qué manera se puede determinar mediante exámenes de laboratorio estos efectos o síntomas. Uno de estos son los factores reumatoides. Los factores reumatoides mayormente se detectan entre un 60 y un 80% en los pacientes y obviamente se vinculan a las erosiones y pronósticos adversos de esta enfermedad. Por lo tanto, los factores reumatoides son importantes en la patogénesis de la enfermedad. Estos autoanticuerpos se unen a los dominios CH3, CH4 de la cadena pesada gamma de esta inmunoglobulina. Ahora, mayormente los anticuerpos son de clase IgM, pero también existen isotipos como el IgG, IgA y el IgE, pero en su gran mayoría el IgM es el que se detecta en el 90% de los pacientes. Cuando están las concentraciones elevadas de estos autoanticuerpos o factores reumatoides en la sangre, son indicativos que tienen enfermedad artritis reumatoide. Ahora, también pueden aparecer indicios de la enfermedad. A veces en algunos pacientes, hasta que no se declara la enfermedad o entre 1 a 2 años después, aparecen los niveles séricos altos. En este esquema, al final de cuentas, lo que podemos ver sería que al tener factores ambientales o modificaciones epigenéticas o genes susceptibles que posteriormente vamos a ver, existen unas alteraciones en las cuales se generan distintos tipos de proteínas, las cuales se ven por una baja tolerancia en los anticuerpos de algunos, por ejemplo, en algunos tejidos linfoides o en su defecto en algunas células activadoras presentadoras de antígenos, se puede observar de que existe una transición de esta enfermedad, en lo cual es lo que nosotros habíamos mencionado, el daño al cartílago, la erosión del hueso. Y también enfermedades coexistentes como problemas vasculares, osteoporosis, problemas cognitivos, y etc. Ahora mi compañero Juan Pablo va a hablar de otros factores reumatoides que están relacionados con las proteínas citrulinadas cíclicas que lo veremos a continuación. Considerando la artritis reumatoide como una enfermedad autoinmune, hay que entender el fuerte componente genético asociado a esta enfermedad. La mayoría de estas enfermedades son rasgos poligénicos complejos. En esta imagen se aprecia el gen HLA, el antígeno leucocitario humano. Entendiendo este factor o este fuerte componente genético, sumado a los factores ambientales, contribuyen a la predisposición a la enfermedad. Cabe destacar que la susceptibilidad como la gravedad de la artritis reumatoide, que está ligada a este gen HLA, específicamente al DR4, DRB1, DREW1D. Estos genes están involucrados en la formación del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2. Aquí, en esta imagen, se puede apreciar la célula presentadora de antígeno, la cual, a través de este complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2, presenta antígeno al linfocito T, el cual va a su vez a activar macrófago y célula B, y va a provocar esta cascada de señalización, provocando la cascada inflamatoria, que concluye con la liberación de proteínas que destruyen el hueso y los cartílagos de las articulaciones en esta enfermedad.
Prosiguiendo con la presentación, ya se habló del factor reumatoide. Hay que entender que además de este factor reumatoide, se presenta el anticuerpo antipéptido cíclico citrulinado, anti-CCP o ACPA. En esta imagen se puede apreciar que la citrulinación está mediada por la peptidilarginina deaminasa, comenzando con la arginina y pasando a la citrulina. Como mencioné anteriormente, el locus HLA de RB1 con pacientes positivos para factor reumatoide o anticuerpos antipéptido citrulinado cíclico, y se presenta el motivo de aminoácido común, que confieren una susceptibilidad particular, entendiendo este factor genético asociado a la enfermedad. La citrulinación considerada como una modificación post-traduccional, las cuales inducen autoanticuerpos. Estos autoanticuerpos tienen una mayor especificidad, de 98 a 100%. Como ya le había mencionado, la citrulinación, mediada por esta enzima, la peptidilarginina deaminasa, presenta distintos subtipos y genera nuevos epítopes potenciales que se fijan a proteínas del complejo HLA vinculadas con la artritis reumatoide. Cabe destacar también que, además de la citrulinación, se presenta la carbamilación mediada por cianato, que modifica residuos de peptidilisina para formar peptidil homocitrulina. La concentración de cianato aumenta con el tabaco e inflamación. En esta imagen se puede apreciar los factores genéticos involucrados en esta enfermedad, como también los factores ambientales. Aquí se presenta también la enzima peptidilarginina deaminasa, las cuales van a producir en proteínas objetivo la citrulinación asociada. Esta a su vez, como había dicho previamente, está la acción del linfocito T a linfocito B, los cuales van a producir estos autoanticuerpos antipéptidos citrulinados. Cabe destacar también que dentro de los antígenos citrulinados en el líquido sinovial se presenta colágeno, bimentina, alfa-enolasa, histonas y fibrina. En esta imagen se puede apreciar el mecanismo molecular involucrado en esta enfermedad. Aquí se puede apreciar, a modo general, el nódulo linfático y el tejido sinovial, comenzando con la presentación de antígeno mediada por la célula dendrítica a linfocito T, esta a su vez la activación a macrófago en linfocito B, y la producción de autoanticuerpos por esta célula plasmática, las cuales van a provocar esta cascada de señalización induciendo la inflamación crónica. Además, como pueden apreciar, esta infiltración celular en el tejido sinovial. A su derecha pueden apreciar otro esquema, pero que habla de lo mismo. La presentación de antígeno, mediada por una célula presentadora de antígeno, el complejo de histocompatibilidad clase 2 y el linfocito T. Este a su vez, mediado por esta señalización por citoquinas, activa el linfocito B y macrófagos. Linfocito B, formación del factor reumatoide, formación de depósitos inmunocomplejos, lesión articular, que deriva finalmente de la formación del panos. Volviendo a esta parte, la activación de macrófagos, citoquina, esta a su vez afectan fibroblastos, condrocitos y células sinoviales, liberación de colagenasa, elastasa, etc., y que también finalmente provoca la formación del panos. También podemos apreciar que el linfocito T está involucrado en la activación endotelial, que provocará finalmente la expresión de moléculas de adhesión, acumulación de células inflamatorias, y que también derivará en esta formación del panos. Como pueden apreciar, aquí se presentan dos esquemas para entender el mecanismo molecular involucrado en esta enfermedad, entendiendo las diversas
o sea, la cascada de señalización y los diversos agentes involucrados en esta enfermedad. Finalmente, cabe destacar que en publicaciones recientes se presenta la relevancia del T-helper 17. ¿Y qué son las células T-helper 17? Son una subpoblación proinflamatoria de linfocitos TCD4, que producen interleuquina 17, 21 y 22. Aquí pueden apreciar, considerando lo que ya había mencionado antes, la iniciación por la presentación del antígeno por célula dendrítica y la activación con linfocito T a macrófago, linfocito B, y aquí podemos apreciar la actividad del T-helper 17, que también está involucrado en toda esta cascada de señalizaciones que ya les había mencionado previamente, y que afectan tanto a la destrucción del hueso como a esta inflamación crónica presente en la articulación. A modo general, para ir cerrando, comenzando con la iniciación, la cascada de señalización de Helper 17, y va a estar involucrado con toda esta infiltración celular que se presenta en el tejido sinovial. Es así como presento finalmente este último mecanismo molecular involucrado en la enfermedad, y para seguir con los marcadores moleculares les hablará Catherine acerca de todos los exámenes que se presentan para el diagnóstico de esta enfermedad. Buenos días. Hoy les voy a hablar sobre los marcadores moleculares de artritis reumatoide. Existen diferentes métodos para diagnóstico de esta enfermedad. Sin embargo, la detección en estadios tempranos de esta patología nos permitirá al paciente tener un mejor pronóstico y una mejor calidad de vida del paciente. Estos marcadores sirven en el caso de la PCR y de la VHS para identificar inflamación. Tenemos en esta parte tenemos el factor reumatoide, que se puede identificar de diferentes maneras en el laboratorio, mediante métodos semicuantitativos, por aglutinación, como podemos observar en esta imagen. Si el paciente tiene artritis reumatoide, va a generar los anticuerpos, y estos anticuerpos se van a unir con las partículas de látex del reactivo, que están recubiertas con antígeno. Esto va a generar una reacción antígeno-anticuerpo, generando partículas aglutinadas. Y esta aglutinación se va a observar macroscópicamente en un cartoncito, y su nivel de corte va a ser de 12 unidades por ml, si es positivo. Por otro lado, tenemos métodos cuantitativos como turbidimetría, nefrometría, RIA, ELISA y quimioluminiscencia. Acá este es un método turbidimétrico que les voy a presentar del equipo Vitro 7600. Podemos observar que, bueno, en presencia de la muestra se agrega un diluyente, y este diluyente tiene un reactivo que tiene partículas de látex unidas a antígeno, y si el paciente tiene artritis reumatoide, se va a unir con el antígeno, generando un complejo antígeno-anticuerpo, y esto va a generar partículas aglutinadas. Y estas partículas aglutinadas posteriormente se van a detectar a 570 nanómetros. La sensibilidad de este método es de 8,6 unidades por ml, y si el paciente tiene menor a 12 unidades por ml, el resultado es negativo. Y si es mayor a 12 unidades por ml, es positivo para el factor reumatoide. Otro marcador molecular para la artritis reumatoide es el anticuerpos antipéptido citrulinado cíclico, o anti-CCP. Como mencionó mi compañero Álvaro anteriormente, esto consiste en que péptidos que contienen aminoácidos de arginina, en presencia de la enzima peptidioarginina de aminasa, transforma la arginina en citrulina. Entonces, estos péptidos citrulinados, por método de ELISA, son inmovilizados en la placa,
y en presencia de la muestra del paciente, si tiene artritis reumatoide, va a generar una reacción, un complejo antígeno-anticuerpo. Luego se va a agregar un segundo reactivo para generar un sándwich, y este anticuerpo va a ir unido a peroxidasa de rábano, y esta unión va a generar finalmente una reacción colorimétrica que va a ser detectado el producto de la reacción a 450 nanómetros. La sensibilidad de este método de ELISA es de 3,5 unidades por ml, y si el paciente tiene una concentración inferior a 5 unidades por ml, es negativo para esta determinación. Y si es mayor a 5 unidades por ml, es positivo para los anticuerpos anti-CCP. Como mencioné anteriormente, el método de VHS y PCR son métodos para identificar si el paciente tiene inflamación. La VHS es un método muy antiguo y utiliza como método de referencia de Westergren. Esto utiliza unos tubos específicos en equipos automatizados, y el fundamento de este método es que mide la velocidad de eritrosedimentación en una unidad de tiempo que es de 1 hora. Se agrega a este tubito, que viene con citrato de 250 ml, 1 ml de muestra de sangre, y se coloca en este equipo durante 1 hora. Y luego podemos observar los siguientes resultados. Mientras más sedimenta la muestra, más patológica es el paciente. Y acá tenemos distintos niveles de rangos de referencia según la edad del paciente y según el sexo. Otro marcador molecular, como les mencioné también, es la proteína C reactiva. La proteína C reactiva aumenta en condiciones de inflamación, y acá les voy a presentar un método que es un método colorimétrico, que es por espectrofotometría de reflexión en un equipo Vitros. Esta técnica consiste en que si el paciente tiene proteína C reactiva aumentada, se va a unir con el reactivo, que viene con su antígeno. Luego se genera un complejo antígeno-anticuerpo. Posteriormente se realiza un lavado para eliminar el exceso de partículas que no están unidas. Posteriormente se agrega un reactivo en presencia de peróxido de hidrógeno, que el reactivo es leucoderivado, va a generar un producto final que es un colorante. Y este colorante y este producto se va a determinar a 540 nanómetros. Este producto va a ser directamente proporcional a la cantidad de proteína C reactiva que tenga el paciente en la sangre. La sensibilidad de este método es de 5 miligramos por litro. Y si el paciente tiene una concentración inferior a 10 miligramos por litro, el resultado sería negativo para PCR. Y si tiene una concentración superior a 10 miligramos por decilitro, tendría una PCR aumentada. Y el paciente podría estar en un proceso de inflamación. Si bien, como les mencioné en un principio, existen diferentes tipos de pruebas para diagnóstico de esta patología en el laboratorio, los más utilizados es el factor reumatoide, y este método ha sido de preferencia en el tiempo porque tiene una alta sensibilidad, pero tiene una baja especificidad. Esto quiere decir que otras patologías, los pacientes también pueden ver aumentado este factor reumatoide. Sin embargo, en la actualidad los péptidos citrulinados son de mejor utilidad clínica diagnóstica, debido a que también tienen una alta sensibilidad, pero tienen una alta especificidad también. El diagnóstico clínico, una vez que el paciente presenta la sintomatología de dolor por sobre 30 minutos y va al médico y se hace unos exámenes preliminares, si tiene una VHS mayor a 30 y una PCR elevada, deberá asistir al médico para que lo vea un especialista y definir si realmente tiene artritis reumatoide. Acá podemos ver una tabla con diferentes indicadores
y que la sumatoria final nos va a dar un número y con ese valor vamos a poder definir si el paciente tiene artritis reumatoide. Es decir, si la suma total es igual o superior a 6, podríamos decir que el paciente tiene esta patología. Aquí podemos observar si el paciente tiene entre 2 o 10 articulaciones grandes afectadas, le vamos a dar una puntuación de 1. Si tiene entre 1 y 3 articulaciones pequeñas afectadas, una puntuación de 2. Si tiene entre 4 a 10 articulaciones pequeñas afectadas, una puntuación de 3. Y si tiene mayor a 10 articulaciones pequeñas afectadas, una puntuación de 5. Por otro lado, si vemos las pruebas de laboratorio del factor reumatoideo y el péptido citulinado cíclico, vamos a también tener diferentes puntuaciones. Y con esta tabla vamos a identificar entonces el diagnóstico. Cuando confirmamos el diagnóstico del paciente, el médico va a dar un tratamiento farmacológico. Y esto se puede clasificar si la sintomatología puede ser leve o puede ser moderada y grave. Si es una sintomatología leve, va a dar este tipo de fármacos. Y si es ya más grave, puede dar otro tipo de fármacos como metotrexato, o si es ya más intenso, puede hacer combinación de fármacos y puede finalmente hacer una terapia biológica con anticuerpos y asociados también a metotrexato. ¿Cómo podemos identificar si el paciente después del tratamiento disminuye la enfermedad? También hay criterios preliminares de la American College of Rheumatology y establece que si cumple 5 de 6 criterios durante 2 meses consecutivos, podría haber una remisión de la enfermedad. Por ejemplo, si hay rigidez matutina ausente o no mayor a 15 minutos, si hay ausencia de cansancio, si hay ausencia de dolor articular en la anamnesis, si hay ausencia de dolor articular en la presión en la movilidad, si hay ausencia de tumefacción sinovial y tinesinovial, y si tiene una velocidad de sedimentación menor a 30 milímetros en mujeres y 20 milímetros en varones. También existen otros criterios de EULAR y también del Colegio Americano de Reumatología, que establece lo siguiente también: si las articulaciones, si tiene dolor en las articulaciones, si tiene las articulaciones inflamadas, si la PCR es menor o igual a 1 miligramo por decilitro, y si tiene dolor entre una escala de 0 a 10. Esto también va a dar una puntuación y va a dar un índice simplificado de actividad de la enfermedad. Y si el paciente tiene un índice de 3,3, podríamos decir que el paciente está en remisión, es decir, que ha disminuido o tiene su enfermedad controlada. Si tiene un índice de 3,3 a 11, tiene una actividad baja de la enfermedad. Si tiene un índice de 11 hasta 26, tiene una actividad moderada. Y si tiene un índice mayor a 26, tiene una actividad alta. Ahora, nuestra compañera Yanara va a hablar de las recomendaciones y guías del MinSal. Las recomendaciones de la autoridad chilena. En este caso, desde el MinSal, existe la Estrategia Nacional de Salud de 2021 al 2030. El Departamento de Estrategia Nacional de Salud DENS de la División de Planificación Sanitaria desarrolló el proceso de formulación de los objetivos sanitarios de la década 2021 al 2030 y la construcción de un nuevo plan de salud. En el objetivo del eje 5 de funcionamiento y discapacidad se encuentra mejorar la calidad de vida de personas con artritis reumatoide. El objetivo de impacto es mantener la indemnidad y propiciar la garantía funcional en personas con artritis reumatoide. Otro de los lineamientos sobre artritis reumatoide es el Plan de Enfermedades No Transmisibles, parte 1 del 2022. Dentro de este Plan de Enfermedades No Transmisibles se encuentra el GES y la ley Ricarte Soto, de las que hablaré en los siguientes días. También se encuentra el protocolo 2019 con tratamientos que son distintos al habitual,
donde el objetivo de esto es estandarizar el diagnóstico, manejo clínico, tratamiento farmacológico y su seguimiento, donde la población objetivo son personas con diagnóstico confirmado de artritis reumatoide activa, pero refractaria al tratamiento habitual, donde en este protocolo 2019 se encuentra la evaluación clínica cada 3 meses por 6 meses y luego semestral. Se encuentra también la eficacia, la seguridad, las reacciones adversas, capacidad funcional y todo lo que conlleva el laboratorio. Y la guía más completa que identifica la artritis reumatoide es la guía clínica de AUGE 2014, donde hace referencia para la atención de pacientes adultos para preservar y mejorar la funcionalidad y calidad de vida de las personas con artritis reumatoide. Esta guía clínica está dirigida al personal médico. En ella se indican los tipos de pacientes y los escenarios clínicos, la sospecha de diagnóstico, los criterios de clasificación, confirmación de diagnóstico, la evaluación inicial, donde se centra en el daño articular, imágenes, exámenes, el dolor, la actividad y la discapacidad, y también se encuentra el tratamiento, donde se diferencian del tratamiento farmacológico normal, el tratamiento farmacológico o de agentes biológicos, y también los tratamientos no farmacológicos que engloban la educación, reposo, el ejercicio, la terapia ocupacional y también otros como la acupuntura, termoterapia, ultrasonido, etc. Y finalmente se indica el seguimiento. Dentro de los objetivos del Plan de Enfermedades No Transmisibles se encuentra el GES, que son las garantías explícitas de la salud. En esta pueden acceder, es el número 52 de los problemas que están incluidos en las garantías explícitas de salud, y en esto pueden acceder personas mayores de 15 años con diagnóstico realizado con un profesional médico, normalmente un reumatólogo. Encuentran en esto las dos modalidades que son FONASA o ISAPRE, donde en FONASA, si es que tienen la sospecha, deben dirigirse a un CEFAM, consultorio CDT o CRS, en donde van a ser derivados su caso, o exámenes a un centro de diagnósticos, que un CDT, un CRS u hospital, y cuando el diagnóstico esté confirmado se inicia inmediatamente el tratamiento, que este se puede dar en un CDT, CRS u hospital. Para los que tengan ISAPRE, si se tienen la sospecha, se deben dirigir a un centro médico, clínica privada, donde se hará el tratamiento, la confirmación, etc. La atención GES incluye los beneficios de la entrega de medicamentos e implementos y ayudas técnicas con exámenes. Si el tratamiento es farmacológico tradicional, se tiene un arancel más o menos de 35.020 pesos, pero si FONASA o ISAPRE está dentro del plan GES, el monto a cancelar serán 7.000 pesos. Los beneficiarios de más de 60 años tienen la atención gratuita en todos los establecimientos públicos de salud, pero desde el 1 de septiembre se aprobó el copago cero en FONASA en todos sus rangos. Por lo tanto, el tratamiento para las personas con FONASA sería de 0 pesos en FONASA A, B, C y D, siendo solamente las ISAPRE las que cancelarían el copago de 7.000 pesos. Para los que no tengan resultados con el tratamiento normal, se encuentra la ley Ricarte-Soto, que permite o garantiza y financia el diagnóstico y tratamiento de 27 enfermedades de alto costo. En esta está dirigido a beneficiarios de todos los sistemas previsionales de Chile, sin importar su situación socioeconómica. Entre ellos está, entre estas 27 enfermedades, está la artritis reumatoide activa refractaria al tratamiento habitual, y pueden acceder casos nuevos o la continuidad de tratamientos para pacientes con terapia con medicamentos biológicos. El médico tratante, que tiene que ser un reumatólogo, debe estar inscrito en el sistema informático de la ley Ricarte-Soto y debe efectuar la postulación del paciente, donde el comité de expertos clínicos va a determinar si este paciente es incluido en este beneficio o no. Si es aprobado, el médico tratante le informará al paciente sobre el prestador, que puede ser un ente público o privado, que debe estar autorizado por el MinSal
para la entrega de medicamentos, la cual no debe, en un plazo mayor, no debe ser mayor a 60 días, sin costo para el beneficiario. En estas garantías de la ley Ricardo Soto se encuentran medicamentos como etanercept, abatacept y otros que son medicamentos biológicos con un alto costo. Y bueno, esta fue nuestra presentación. Muchas gracias por escucharnos.